estaban con nosotros pues sus principales artífices. Se ha incorporado respecto a la presentación José María, sí, que no ha podido venir a la presentación, pero sí que está en el coloquio, que es como muchos sabéis, es un excelente actor navarro, que ha hecho cine, ha hecho teatro, que aquí interpreta al amigo de Tasio, que ha colaborado en otras películas de Moncho como Secretos del Corazón, Silencio Roto, Obama, perdón, es especializado en papeles de sacerdote, además, y que es un actor muy conocido en Navarra y que, bueno, pues también va a poder responder a vuestras preguntas. Pero a mí de entrada, Moncho, me gustaría que nos hablaras de Tasio Ochoa, del personaje que te cautivó, que ya aparecía en Carboneros de Navarra y que, bueno, pues alrededor del cual gira la película, y que también me hablaréis vosotros de él, ¿no? Como un homenaje a ese hombre al que tratasteis, que tuvo una presencia muy constante en el rodaje y creo que especialmente y lógicamente con Pachi pues tuvo una gran relación, más allá incluso de la propia película, que le rindierais cada uno de vosotros un homenaje a Tasio Ochoa y que contáis un poco vuestros recuerdos alrededor de él, en que comenzaste tú, Moncho, por la razón por la que te fascinó la manera tan peculiar de vivir la vida de este hombre, ¿no? Bueno, en primer lugar deciros que él aparece en la película, en la secuencia del frontón, del baile, es uno de los figurantes, porque queríamos que apareciese en la película, él vino ese día, se iba a venir al rodaje, y entonces aparece ahí perdido entre todos los figurantes, y la verdad es que es una satisfacción ver ahora sí, ¿no? Fíjate la potencia de la voz. Y aparece ahí en el frontón. Entonces, bueno, la verdad es que yo este hombre lo conocí haciendo el documental de Carboneros de Navarra. El documental había surgido porque Xavi Otero, que es un fotógrafo que se dedica a reportajes etnográficos y va recuperando oficios perdidos, gente que se dedica a hacer, por ejemplo, que se dedicaba a hacer carbón vegetal, me habló de la posibilidad de hacer un documental, es decir, él hacía las fotos, pero quería recoger un poco el testimonio vivo de la gente que todavía, estoy hablando del año 80, todavía se dedicaba a hacer carbón vegetal en Navarra. Entonces a mí me pareció una idea muy interesante, rodamos el documental y entonces entre todos los carboneros había uno que aparece en el documental mucho más que en la película, ahí sí que tiene una presencia muy fuerte, que era Anastasio Ochoa, que era Tasio, todo el mundo lo conocía como Tasio, vivía en Zúñiga y era un personaje muy peculiar, Xavi ya me había hablado de él, porque prácticamente vivía de la caza, la pesca furtiva y de hacer carbón en el monte. Él siempre mantenía, yo recuerdo que empecé a hacer amistad con él, me llamaba la atención su forma de vivir absolutamente espontánea, era un hombre muy generoso, ibas con él al monte, te daba parte de lo que tenía para comer, vivía solo, vivía en Zúñiga solo, él tenía 2 hijas que vivían en Vitoria, él no se quería ir a vivir con ellas porque quería seguir viviendo en el pueblo y recuerdo que hablando de su vida, él me iba contando su vida porque me pareció un hombre muy interesante, sobre todo su filosofía y la forma que tenía de entender la sociedad y la relación con el resto de la gente. Y recuerdo que un día en la cocina de su casa, que era una cocina muy peculiar porque tenía una claraboya encima, él no tenía nunca reloj, y entonces le decía, ¿y cómo te orientas? ¿Cómo sabes la hora? Y decía, pues mira, cuando entra por la claraboya la luz y pega en este lado de la mesa son las 4 de la tarde. Cuando entra por aquí tenía todo absolutamente calculado. Y recuerdo que me llamó muchísimo la atención, estábamos en esa cocina y me dijo, me sacó como siempre hacía un trozo de chorizo, un vaso de vino, me dijo, mira, yo nunca he trabajado para nadie y puedo estar orgulloso de que ni a mis hijas ni a mi mujer le ha faltado nunca un bocado en la mesa. Entonces, de repente, esa filosofía de entender la vida, de que él se negaba para trabajar para otros, porque él consideraba que eso era una explotación y que eso era que alguien se beneficiaba de tu trabajo, él pensaba que nadie tenía por qué trabajar para otro ni
ni estar dentro de, incluso en la película sale de una cooperativa, como se formó en el pueblo, y eso fue realmente lo que me subyugó, me llamó la atención, me emocionó en aquel momento, y fue fundamentalmente la idea central a través de la cual empecé a construir una película de ficción que recogía parte de su vida y sobre todo su filosofía o su forma de entender un poco las relaciones humanas. Seguramente Pachi nos puede dar la siguiente. Sí, pues yo tuve el primer contacto con él después del guión, digamos, que evidentemente, porque el guión ya me sorprendió. Cuando me dijo Moncho que estaba allí delante, me dijo, ¿tú quieres ser taxi? Y yo no sé qué era eso, pero digo, sí, yo quiero ser taxi. Y después, pues ya tuve la oportunidad de conocerle, porque bueno, faltaban todavía unos bastantes meses para rodar, esto creo que era como el 9 de septiembre del 83. Y entonces ya, pues como era donde vivía y estas cosas, además vivía relativamente cerca de donde vivía yo, porque yo entonces vivía en Vitoria, pues quedamos un día, me lo presentó, y a partir de ahí digamos que solía tener una relación de un par de veces a la semana, así que bajaba donde era. Sobre todo porque, claro, ya os habréis fijado en la película, tienen un habla muy característico en la zona, bueno, se habla navarra, sobre todo, y en esa zona muy en concreto, ¿no? Pues para habituarme con el habla y tal, entonces bajaba, yo digo, un par de veces a la semana a estar con él. Al principio estaba bastante reproso, porque claro, a Moncho ya le conocía de más tiempo, ¿no? De más meses ya había hecho el documental con él y claro, tenía unas confianzas, pero claro, yo que iba a representarlo, dijéramos, en la película, pues claro, era completamente nuevo para él, no me conocía nada. Entonces, claro, bastante zorro y bastante suspicaz y también un poco receloso al principio, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba muchas cosas, tal, y claro, yo, por otra parte, además de quedarme, ya llevaba varias horas de maletofón, porque también un poco con su acento y tal, pues yo lo que tenía, dijéramos, mucho interés era en hacer terreno, o sea, en el campo, tratar en el campo, ¿no? Sobre cómo ponían los tempos, cómo ponían las trampas y esas cosas, ¿no? Y yo creo que me costó como más de un mes convencerme para que me llevara, dijéramos, a los sitios donde solía hacer estas maniobras, ¿no? Y bueno, fue así cuando lo conocí, yo digo, a partir de ese mes que ya dijéramos, que yo los días se rompía el séptimo, estaba ya reunido, dijéramos que ahí los había roto completamente y ya me llevaba a los sitios donde pescaba, donde ponía los ratos, de todo eso, ¿no? O sea, ya dijéramos que se abrió completamente. Y ya puede entrar un poco en lo que era el personaje, pero es un personaje como, yo creo que todos en el fondo admiramos y todos quisiéramos de alguna forma intentar, ¿no? Y yo es lo que se me quedó de él, ¿no? Un poco esa buena sensación de esa filosofía que es la que de alguna forma seguimos proyectando también hacia adelante, ¿no? Que no se queda en casa, sino que otros también pues emulamos y queremos vivir de alguna forma con ese ritmo, con esa consonancia, con esa cosa. Solo que yo por lo menos aquí no lo tengo claro con él. Y después incluso de la película Pachi, ¿mantuviste contacto con él? Sí, pues prácticamente hasta que se murió. Pues se murió como 4 o 5 años después, ¿verdad? Y yo creo que se murió en torno a los años 90, por ahí en torno a 90, 88, bueno, no ves pasar hecho, sí. Y entonces yo recuerdo, sí, que una llamada y tal, pero bueno, en ese tiempo, así no iba tan asiduo como una vez a la semana o una vez a la semana, pero sí que mantuvimos mucha relación. Porque entre otras cosas también soy muy aficionado a recoger fósiles, me gusta mucho el monte, pero también los cazadores, dijéramos que es lo que me gusta mucho. Y entonces, pues también por aquella zona también hay zonas así que hay buenos fósiles y tal, y bueno, siempre hago una visitilla y otra, ¿no? Lo que pasa es que ya creo con más, o sea, pues 2 o 3 veces al año, 4 veces al año, como mucho lo veía, ¿no? Y con su familia sí tenía más relación, con una hermana que vivía en Vitoria y tenía los nietos de Tasio, que bueno, en aquella época eran, dijéramos, que adolescentes o jóvenes entre los 18 y 15 años, por ahí más o menos que tendrían, ¿no? Entre los más pequeños, ahora era algo más pequeño, algo más joven, ¿no? Pues en Vitoria sí que veía a la hija y tal, y tenía más relación en Vitoria. Pero ya a Zúñiga te digo ya pues menos veces. Pero bueno, hasta que se murió sí no tuvimos la relación. Y luego el día de la muerte también fue una gran sorpresa, a mí me llamaron por teléfono a casa, ya me despertaron de madrugada a casa, cuando las calles todavía no están puestas. Me dijeron que se había muerto Tasio, y yo como Tasio, papi, todo el mundo me llamaba Tasio. La policía todavía que buscó y todavía, Tasio, no sé qué y tal. Entonces, claro, me dice que se murió Tasio, y Tasio muerto, y dije, vaya, déjame dormir, sí, pero tú
tú no eres el que interpretaste y tal, y claro, era un periodista, la conseguí meter de alguna forma y tal. Y así como me enteré. Y luego por los vecinos del pueblo y tal, también como de alguna forma, como fue, ¿no? Porque desapareció de repente un día, al día siguiente no aparece tampoco por el pan, lo cual lo daba bastante normal, porque igual tenía que buscar para un día para otro, tal, ¿verdad? Pero ya como al siguiente día no apareció tampoco, entonces empezaron a alarmar en el pueblo, porque las casas no estaban, nadie lo había visto, entonces empezaron a hacer recorridos por el mundo, más o menos por donde andaban, y al final lo localizaron así sentadito, apoyado en un árbol, más o menos en posición sentada, pero se sintió mal y tal, y se sentó y de una afectación natural. Y luego lo que decía un poco sobre todo la gente, bueno, él era un poco alimañero y ese tipo de cosas, como dicen en el pueblo y tal. Pero bueno, debía ser buena persona porque a los animales como que lo respetaron. Pues se tiró 2 horas o 2 noches en el monte y no tenía nada más que algún mordisquito, alguna cosa así, en alguna yegua, algún dedo y tal, pero por hecho, pues, por curiosidad le había mordisqueado y tal. No tenía ninguna cosa más. Cuando había estado en el monte, pues prácticamente 3 o 4 días, sin saber nada de él. Pero decía, pero bueno, tan malo no debía ser porque, bueno, los animales le respetaron también. Una historia bárbara. Una muerte a la altura del personaje. Evidentemente murió tal como quiso vivir toda su vida. O sea, murió y por lo que decía que no hubo ni dolor en su muerte y tal, digamos que fue así, instantáneo prácticamente. Y evidentemente la muerte pues el juicio de sin sobresalto, esto revive así. Y a Amaya, ¿qué impresión te causó el Tasio Real? Pues yo tuve la suerte de acompañarles porque un día acompañé en esos circuitos que hacía en busca de los datos, pues había que ir a un animal o para poner, y les acompañé. Yo lo recuerdo conmigo callada, que decir, era un hombre tímido, pero muy, muy sonriente y sobre todo en los ojos. Te miraba y te miraba siempre así como muy picado, ¿no? Y la verdad es que tengo una de las pocas fotos que tengo del rodaje, que no era exactamente el rodaje, sino que fue, que yo no sé si tú tienes que tener, Pachi, en la puerta de su casa antes de empezar el rodaje, que fue cuando yo al menos más le traté, porque luego ya no tuve relación con él. Sí que tengo una foto de los 3 en la puerta. Y bueno, pues la verdad es que es un documento bonito, y sobre todo recuerdo eso, la vida, ¿no?, que transmitía solamente ya con la mirada, con la sonrisa, y bueno, la verdad es que muy alto, ¿no?, el recuerdo. Perdona, hay una cosa, no sé si te acuerdas, que creo que te la comenté, Era un hombre muy pícaro, como dice Pachi, y hay una cosa muy curiosa, y es que cuando os conoció a los dos, él me habló, yo le pregunté a ver qué le parecía, y de Pachi no me dijo nada. Le dije, ¿qué te puedes decir? Y dice, oye, pero esa chica es más guapa que Paulina, ¿eh? Y Luis María, yo lo conocí, claro, ahora estaba comentando con el partido de pelota, estaba ahí, ¿verdad? Yo lo conocí en el partido de pelota y luego coincidí también en el estreno de Estella. Bueno, pasé un par de ratos o 3, pero efectivamente son esas personas que les miras a los ojos, te dicen 4 palabras y ya sabes cómo son, ¿no? Es decir, y bueno, yo no tuve la suerte de conocerlos como ellos lo conocieron, pero efectivamente enseguida. Yo creo que Pachi, es un gran trabajo, yo creo que es de los mejores trabajos que seguramente habrán hecho de simbiosis, ¿no?, de lo que es seguramente lo que era ese personaje y lo que Pachi captó de la esencia del personaje. Y yo la verdad es que como me sentí muy, muy a gusto en el rodaje. Era lo primero que yo hacía al cine y me sentí muy a gusto. Y yo creo que eso de lo que han hablado ellos sobre Tasio es cierto. Yo creo que lo conocieron ellos muy bien y eso al final, cuando se transmite en la película, es eso que qué real suena todo. Efectivamente es porque se conocía. Era un personaje que a pesar de la referencia, obviamente lo conocías, seguramente es algo que te llegaba muy dentro, por su propia sinceridad y la campechada de él. Yo estuve creo que 2 veces en Zúñiga con él, porque una de las obsesiones que teníamos es que nos teníamos que empapar un poco de todo, y es cierto, y nos estábamos en la parte de producción, pues lo que fue, y
hicimos es, bueno, fuimos allí a verle, a ver lo que seguía, ¿no? Con las pieles que salen en la película es exactamente igual, las tenías colgadas en su casa, nos llevó a ver las carboneras, una carbonera que tenía, a ver cómo la hacían, en qué sitio. Es decir, yo creo que la película refleja es auténtica en ese aspecto, porque muchos nos decía siempre, teníamos que buscar todos los elementos que fueran lo más naturales y lo más auténticos y reales posibles. Eso, durante el libro hay mucho atrezo y prácticamente todo el atrezo que se utiliza en la película está recogido de las diferentes casas de la zona. Nos recorrimos, vamos, Zunday, Baquedano, Baríndano, todos los desvanes de todas las casas, buscando elementos antiguos que después se fueron poniendo, es decir, donde comían cuando eran chavales y esto, pues eran auténticos platos de madera que se utilizaban en aquel momento. ¿Te acuerdas las cosas porque estabas intentando pisar a la amiga de Paulina después de ganar el partido de pelota? Quería preguntarle a muchos si hasta qué punto el deseo de ser fiel a la realidad está en la película. Es decir, todo lo que se cuenta, evidentemente el personaje está inspirado en Tasio Ochoa, pero hasta qué punto lo que cuentas es de alguna manera documental de lo que el propio Tasio era y de lo que había vivido. No, yo tengo que reconocer que dentro de lo que dice Coldo, que yo sí que quería que la película fuese lo más fiel o real posible a lo que realmente se contaba en la película. La película tiene muchas falsedades, es decir, la película, que por eso cuando hubo la primera proyección que hicimos en Estella y la dio el auténtico Tasio, que estuvo sentado junto a Pachi lo cuenta muy bien, y salieron de la película, pues yo le dije a Pachi, siéntate al lado de él porque no sabemos cómo va a reaccionar. Claro, este hombre no ha ido al cine en su vida porque él veía una película, creo que había ido cuando estaba en la mili, me contaba. Entonces, claro, llevarlo a un cine y que de repente vea algo que teóricamente es su vida, pues no sabíamos cómo iba a reaccionar. Pachi luego os lo puede contar, yo lo voy a resumir. Entonces, lo que sí hice fue, como os he dicho antes, mantener la filosofía de vida que este hombre tenía. Es decir, que él pensaba que trabajar para otro era una cosa para él absolutamente antisocial, absolutamente irracional, y él mantenía que la naturaleza te da lo suficiente para vivir y que cada uno es capaz de buscarse su vida, y él mantenía esta filosofía y esta especie de autenticidad o de búsqueda de la libertad en un sentido que era muy difícil encontrarlo ya en aquellos momentos en la sociedad que vivíamos. A mí me interesó esto y fundamentalmente mantener que él vivía de la caza, la pesca furtiva. Yo me apoyé lógicamente en todo lo que él me había contado de cómo cazaba y pescaba furtivamente, pero todo lo demás prácticamente está variado. Es decir, él, yo no sé si tuvo, pero nunca me contó un amigo como el José María en la película. Tampoco sé si realmente se enamoró de Paulina así o se conoció así o de otra forma. Él no tuvo un hermano, sino que eran 7 hermanos, lo cual en una película era muy complicado de meter, porque meter 7 hermanos, yo decía, ¿qué hago con el resto de los hermanos? Parece Blancanieves y los 7 enanitos aquí. Entonces, claro, por necesidades, digamos, dramáticas, yo puse solamente un hermano, que de alguna forma sintetizaba un poco la idea que él me había contado de su familia y de sus relaciones familiares. Lo mismo ocurre cuando él se casa. Él no tuvo una hija, sino que tuvo 2. Pero claro, meter 2, yo decía también, ¿para qué? Es decir, dramáticamente, cuando estructuras una película, te apoyas en aquellos elementos, digamos, que son el fondo de la historia, la esencia de la historia, pero la forma cambia. En ese sentido, digamos que la forma, lo que es el anecdotario de Tasio, coincide en alguna medida con lo que fue la realidad. Para mí, lo esencial era mantener el criterio y el sentido del trasfondo humano de ese personaje, que ahí sí que creo que intenté ser lo más fiel posible. Pache, cuéntanos esa experiencia de ver la película. La que se refiere mucho, vamos, es que cuando se sentó al lado mío, el hombre, bueno, yo me senté a la vez en el pasillo, me senté junto a su lado. Yo desde el primer momento en que oye la primera voz Tasio en la película, yo me fijé hacia él y tenía los ojos muy brillosos, ¿no? O sea,
y se le veía muy emocionado. Esto ocurrió a los primeros minuto poco de comienzo. De repente me puse un poquito más después y ya tenía ejercicio de la lágrima que le bajaba por aquí. Entonces, de vez en cuando me miraba, ¿no? Y se pasó toda la película llorando. Pues desde el principio, desde que oye el primer paseo hasta el final, se pasó toda la película llorando, pero en silencio, sin llorar, pero llorando. O sea, con las lágrimas así, pero sin esas sin esas cosas, evidentemente, no en silencio total, pero llorando. Y entonces acaba la película y hasta tiene las luces y no sé qué y todo esto, y se acerca a Moncho y dice, oye Moncho, pero es que aquí no has contado nada de mi vida, pero claro, evidentemente en hora y media, claro. Él sí se había reflejado, evidentemente, y por eso lloraba, porque se veía bien reflejado desde la película. Pero claro, algo tiene que decirse y dice, Moncho, pero si es que me faltó un montón de cosas que me habían en la película que te conté y no está ahí. Desde claro, en hora y media, claro, se necesitaron 70 años de su vida, o sea, en hora y media. Faltan muchas cosas. Pero claro, no estaba en sino te digo que se pasó toda la película, toda la película. Moncho, ¿cómo elegiste a Pachi y a Maya para esos personajes? ¿Te costó mucho encontrarles? La verdad es que no mucho, es decir, Apache, estamos empezando a hicimos algún casting y de repente Elías Querejeta estaba preparando en aquel momento una película con Manolo Gutiérrez Aragón, que era la de Feroz, en donde aparecía un lobo, era un lobo en donde había una piel de lobo, era oso, sí, perdón, era oso. Era un oso y entonces había una persona que se metía dentro de la piel de la figura y hacía de oso en la película. Y habían hecho un casting y me llama un día Elías y me dice, hemos hecho unas pruebas a un chico de Vitoria para el oso, que para oso no vale, pero igual para Tasio mira el ojo. Yo me acuerdo que fue así, qué comparación, para oso, para Tasio, no sé qué tendrá que ver, pero bueno. Y entonces vino Pachi, hicimos unas pruebas en la puerta de la productora en Madrid, hicimos 4 o 5 cosas. Es que de oso a carbonero, que recuerdo 2 castings en esa casa, o sea, 2 castings, los dos son los que han hecho mucho para Feroz, y todo era así, pues, bueno, unas de esas carboneras que hay en las aceras y tal, ¿no? Unas cosas del medio interno. Olisquea, una cacha, te asumas clarísimo. Y claro, luego me enteré que era para meterme en la tienda dentro de la tienda. Y luego, al cabo, llegaba todo el que estaba acabando el rodaje estamos rodando estudios que estaban algo así con Madrid. Y entonces me llaman otra vez de la cultura de pues ahora me voy a cambiar de opinión y ahora sí el problema era que no entraba en la piel del oso que tenía en una piel que yo tenía, estaba uno más menudito. Y entonces me llaman otra vez, pues habrá cambiado de idea, me dice, otra vez llamando de donde quiera, pero casi ganas, muy corto plazo. Y me vuelve a llamar y ya conocía mucho. Y si otra vez me sacan a mí fuera de la productora y dicen, venga, tú, vuelve, me espanta, escóndete ahí detrás de esa, cómo te quedas ahí escondido y te y así, ¿no? Y entonces al cabo me digo, bueno, espera un momento. Yo esperé un momento, me senté en una silla y al cabo de media hora, oye, me llamaba, ¿tú quieres el paso? Yo no sé, no he visto el guión ni nada, ni una puñetera frase, más simplemente que tenían que hablar de unas plantas, ¿no? Y así fue como bueno, estoy un poco curioso. Bueno, eso en cuanto a Pachi, que fue curioso, la verdad es que fue bastante curioso. Y a Maya, la verdad, ¿no te acuerdas? Pues sí, yo sí me acuerdo, porque yo te había visto, la había visto en alguna obra de teatro, que el título de la obra no me acuerdo, que fui contigo a un... No lo sé. Era en Abarco, en la urbanización de Abarco. Esperando al y te había visto en esa obra de teatro y me había gustado mucho tu interpretación y después te vi, se había estrenado La conquista de Albania, hacías un pequeño papelito y la verdad es que me gustó mucho y entonces te llamé entre otra serie de actrices que había de
teatro en Navarra, fundamentalmente que habían hecho teatro, porque el cine en aquellos momentos prácticamente no había hecho nadie, y entonces os hice unas pruebas, que era hablar delante de la cámara, contar alguna cosa, y con eso prácticamente yo recuerdo, porque todas esas pruebas, tanto las tuyas que olisqueabas y te escondías detrás de los matorrales, aquellos setos que había en la productora, después las veía con Elías, hacíamos una especie de sesiones donde veíamos las pruebas. Entonces en tu caso fue muy claro, desde que las vimos en la productora, y me dijo, como te tenías que volver, llámale y dile si quieres ser Tasio. Y yo te dije, ¿quieres ser Tasio? Y tú dijiste, sí, y dije, pues ya hablaremos. Entonces para Vitoria, y en el caso de Amalia, vimos las pruebas, y yo recuerdo, fui a casa de Elías en Madrid, y me dijo, ¿qué? Porque estábamos buscando los principales, y dije, pues yo creo que tenemos a Paulina. Y entonces me dijo, no me digas quién, vas a ver, porque Elías es muy de hacer juegos y de apuestas y adivinar. No me digas quién, vete a tomar un café, déjame la cinta, luego subes y te digo. Entonces hacíamos mucho ese juego, a ver si coincidíamos en un clip, y no coincidíamos, y afortunadamente coincidimos. Y entonces ya no hubo duda y ya te llamamos. Yo sí que recuerdo la entrevista, digamos, con Elías, en la productora, en el trajecito que tenía. Siempre recordaré que cuando yo llegué, me habían sentado una hora, llegué, estuve esperando, tampoco, no tenía mucha experiencia, me tuvo mucho rato esperando, al final me entró, entré yo en la habitación y tenía una mesa de cristal. Entonces yo recuerdo que me miraba por la mesa de cristal y que no me miraba, digamos, cara a cara, sino que lo único que hacía era mirar por la mesa de cristal. Eso es. Y bueno, me llamó mucho la atención, digamos, esa actitud, pero ya era, la decisión ya estaba tomada. Y nada, la verdad es que enseguida nos pusimos a trabajar, yo creo que enseguida nos trasladamos ahí a... Sí. Enseguida le conocí a Pachi, enseguida fuimos donde Tasio. La verdad es que... Y empleasteis mucho tiempo previo al rodaje en ambientaros del ambiente de... Solo me dediqué a esa historia, a estar con el Tasio real, fundamentalmente estar con él y a trabajar, estudiar guión, a hacer algo de bicicleta y algo de pelota y esas cosas, porque cada día... Contando lo fundamental. ¿De qué era lo fundamental? El baile. ¡Ay! Un día viene y me dice, Moncho, te tengo que confesar una cosa. He leído el guión y es que pone que baila. Y le digo, ya, y digo, es un baile del pueblo. Y dice, dos, me dice, es que yo no sé bailar. Y no, así, ¿cómo no vas a saber bailar? Y dice que no, que soy muy patoso, que yo no sé bailar. Le tuvimos que poner una profesora de baile. Que la profesora de baile me decía, como se tenga que dedicar a bailar, desde luego no se gana la vida. Sí, la profesora, sí. Más joven que Amaya no necesito profesional. no, Amaya no. Bueno, pues se trata de que pregunten. Sí, no, pero quería... Aquí el monólogo, Sí. recordando. A ver, una pregunta. Hola, buenas noches. Quería preguntar a Pachi si tuviese que quedarse con una sola cosa de Tasio, ¿qué sería? ¿Qué es lo que se quedaría? Te tuvieras que quedar con una sola cosa de esta película. ¿De esta película? Concretamente de... Del personaje de Tasio, no lo sé. Yo me quedo muy enamorado de la secuencia, dijéramos, del baile de los adolescentes, de qué mano tiene para el pelo, que no sé qué, esa secuencia me parece que es sublime. O sea, a mí cada vez que la veo me enamora. La secuencia del encuentro de los adolescentes, ¿no? Perdona, yo creo que vos preguntas del personaje o no.
De las dos cosas, del personaje. Pues en el personaje, digamos, me quedaría con ese enamoramiento, dijéramos, de los adolescentes, de los chavales. Vale, muchas gracias.